El billete en la mano de Miguel era un objeto irreal, casi mágico. Lo observó con la misma fascinación con la que un explorador examina cada mañana. Después de su pequeña rutina de aseo en una fuente pública, Miguel se dirigía a la esquina. Se sentaba discretamente en el mismo alero, o en un banco cercano si estaba libre, y esperaba. No estaba seguro de lo que esperaba, pero la esperanza, ahora, era un sentimiento más fuerte que la desesperación. A veces, la espera era monótona, solo el transcurrir de las horas. Otras veces, la monotonía era interrumpida por pequeños eventos. Un perro callejero buscando comida, una discusión acalorada entre conductores, el canto de un artista callejero. Pero el coche negro, el Mercedes-Benz, nunca aparecía. La incredulidad de Miguel se mezclaba con una persistente curiosidad. ¿Era solo un acto de caridad pasajero? ¿Un capricho de un rico aburrido? La gente rica a menudo hacía eso, daba una limosna y se olvidaba. Pero la mirada del hombre, la tristeza en sus ojos, la forma en que sus palabras resonaron, todo eso indicaba algo más profundo. Miguel no entendía la tristeza en los ojos del hombre, pero la sentía, de alguna manera, conectada a la suya propia. Una soledad diferente, quizás, pero soledad al fin y al cabo. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a caer y el aire fresco de la noche se instalaba, Miguel se había resignado a que el hombre no aparecería de nuevo. Estaba a punto de regresar a su refugio de cartón cuando lo vio. El Mercedes-Benz negro, impecable como la primera vez, se detuvo en el mismo lugar exacto. El corazón de Miguel dio un vuelco. Se enderezó, sintiendo una oleada de emoción y nerviosismo. La puerta del conductor se abrió y el hombre de cabello plateado salió. Vestía el mismo tipo de traje, aunque era uno diferente, y su expresión era la misma mezcla de seriedad y una tristeza oculta. El hombre lo vio de inmediato. Sus ojos, ese azul profundo, se posaron en Miguel, y esta vez había un atisbo de reconocimiento. No una sorpresa, sino una especie de confirmación. El hombre caminó hacia él, sus pasos medidos, su presencia imponente pero no amenazante. Miguel no sabía qué decir, qué hacer. Solo se quedó allí, de pie, observándolo. «Así que sigues por aquí, joven», dijo el hombre. Su voz era la misma, grave y suave. No era una pregunta, sino una observación tranquila. Miguel asintió, su garganta de repente seca. «Sí, señor». El hombre lo estudió durante un momento, sus ojos recorriendo las ropas raídas de Miguel, su cuerpo delgado pero su mirada fija y atenta. «Me llamo Arturo Méndez», dijo el hombre, extendiendo una mano. «¿Y tú, cómo le llamas?» Miguel, sorprendido por la formalidad del saludo, extendió su propia mano, pequeña y sucia, y la estrechó con la de Arturo. La mano de Arturo era grande y firme, pero sorprendentemente suave. «Miguel, señor», respondió. «Miguel», repitió Arturo, como si probara el nombre. «Un buen nombre». Se hizo un breve silencio. Miguel sentía una mezcla de emoción y una extraña incomodidad. Nunca nadie se había presentado de esa manera, como si fuera un igual. Arturo continuó, su mirada nuevamente fija en la distancia, como si su mente estuviera en otro lugar. «Sabes, Miguel, he pasado por esta calle muchas veces, y siempre te veo. Siempre solo. Me pregunto, ¿qué haces cuando nadie te ve? Cuando no tienes que buscar comida». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. La gente solo se preocupaba por su estado superficial, por su mendicidad. «Leo, señor. Me gusta leer. Y observo a la gente. A veces, intento escribir algunas palabras que se me ocurren», respondió con honestidad, aunque un poco avergonzado de revelar esas pequeñas intimidades de su vida solitaria. Había encontrado libros viejos y revistas desechadas en la basura, y se había aferrado a ellos como a un tesoro. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa apareció en el rostro de Arturo. «Leo y observo. Eso es interesante. Muchos adultos no se toman el tiempo para hacer eso». «¿Y qué lees, Miguel?» «Lo que encuentro, señor. Historias, a veces, y periódicos.
Intento aprender palabras nuevas, explicó Miguel. Arturo asintió. Su mirada se encontró de nuevo con la de Miguel. Y esta vez había una chispa de algo nuevo, algo que Miguel no había visto antes. Un interés genuino. La lectura es un gran poder, Miguel. Abra puertas. Y la observación te enseña sobre el mundo. Dime, Miguel, si pudieras pedir algo, lo que sea, ¿qué pedirías? La pregunta flotó en el aire, inmensa y abrumadora. Miguel pensó en un plato lleno de comida, en ropa nueva, en un lugar cálido para dormir. Pero todas esas cosas eran temporales. Levantó la vista hacia Arturo, sus ojos infantiles pero cargados de la sabiduría de la calle. Quiero aprender, señor. Quiero ir a la escuela. Saber lo que la gente sabe. No quiero estar así siempre. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Una verdad profunda y sincera que había guardado oculta incluso para sí mismo. La expresión de Arturo cambió. La seriedad en su rostro se profundizó y el atisbo de tristeza se hizo más pronunciado. Miró a Miguel durante un largo momento, como si viera en él algo más allá de la superficie. Luego, con una lentitud deliberada, sacó una tarjeta de su bolsillo interior. Era una tarjeta de visita elegante, con un nombre y un número de teléfono. Miguel, dijo Arturo, su voz más grave que antes, mi oficina está en este edificio, en el 20º piso. Mañana, al mediodía. Ven, y ven limpio. ¿De acuerdo? Te daré una dirección para que te duches y te den ropa nueva. Quiero que confíes en mí. Miguel tomó la tarjeta, sus dedos rozando de papel liso y la tipografía en relieve. La dirección era de un centro de ayuda cercano, uno que él conocía de oídas, pero nunca se había atrevido a visitar. Miró a Arturo, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y una esperanza que le oprimía el pecho. ¿Era esto real? ¿Estaba realmente sucediendo? Arturo asintió, como si leyera las preguntas en la mente de Miguel. Sí, es real, pero la decisión es tuya, Miguel. La vida te ha dado golpes. Yo también sé de golpes. Pero a veces, una mano amiga puede hacer la diferencia. Mañana al mediodía. No faltes. Sin decir nada más, Arturo se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Miguel lo vio subir. El motor cobró vida, y el Mercedes-Benz se alejó en la penumbra del atardecer. Miguel se quedó allí, la tarjeta de visita en su mano, un pequeño rectángulo de esperanza en medio de la inmensidad de la ciudad. El sueño de aprender, de ir a la escuela, de no estar así siempre, resonaba con una fuerza inusitada en su mente. La soledad no había desaparecido, pero ahora, en su lugar, había un camino, una puerta que quizás, solo quizás, se había abierto. La promesa de Arturo, el hombre de ojos tristes, era una melodía que comenzaba a sonar con fuerza en el corazón de Miguel. La noche que siguió al encuentro con Arturo Méndez fue, para Miguel, una de las más inquietas de su corta vida. El frío habitual pasó desapercibido, reemplazado por la fiebre de la ansiedad y la esperanza. La tarjeta de Arturo, guardada cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón, se sentía como un amuleto. La decisión de ir al centro de ayuda para ducharse y conseguir ropa limpia no fue fácil. Había una barrera invisible de orgullo y desconfianza que le impedía acercarse a esos lugares. Sin embargo, la promesa de Arturo, la seriedad en sus ojos, lo impulsó a superar sus miedos. Al amanecer, Miguel se dirigió al centro, ubicado a unas pocas cuadras. El edificio, aunque modesto, parecía un oasis. Un letrero indicaba que ofrecían duchas, ropa y una comida caliente. Entró con cautela, sus ojos escaneando el lugar. El interior era limpio y sorprendentemente acogedor. Una mujer con una sonrisa amable lo recibió. «Hola, pequeño. ¿Necesitas ayuda?» Miguel, con un nudo en la garganta, asintió y mostró la tarjeta de Arturo. La mujer la leyó. Sus cejas se alzaron ligeramente en reconocimiento. «Ah, el señor Méndez. Él es un gran colaborador de nuestro centro. Ven conmigo, muchacho. Te ayudaremos». La voz de la mujer era suave y tranquilizadora. La llevaron a una ducha, le dieron jabón y toallas limpias.
El agua caliente sobre su piel sucia fue una sensación casi celestial. El vapor llenó el pequeño cubículo, y por un momento Miguel sintió que se desprendía de años de suciedad, no solo física, sino también la suciedad de la desesperanza. Después de la ducha, le dieron ropa nueva, pantalones de mezclilla limpios, una camiseta y una chaqueta. Eran sencillos, pero le quedaban bien y olían a limpio. Se miró en un espejo. El reflejo era de un niño que apenas reconocía. Su cabello, antes enmarañado, estaba peinado. Sus ojos, aunque aún mostraban la fatiga, brillaban con un nuevo resplandor. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel no se sintió como un niño de la calle. Se sintió diferente, humano, válido. La hora del almuerzo se acercaba y la mujer le ofreció una comida. Se sentó en una mesa, observando a otros que, como él, buscaban refugio y ayuda. La comida, un simple plato de arroz con frijoles y carne, era deliciosa y nutritiva. Comió con avidez, pero esta vez sin la desesperación que solía acompañar sus comidas. Se sentía saciado, tanto física como emocionalmente. El reloj marcaba las 11:30. Era hora de ir. El edificio de Arturo se alzaba imponente sobre la ciudad, una torre de cristal y acero que parecía rozar las nubes. Miguel miró hacia arriba, sus ojos entrecerrándose contra el sol. Nunca había estado en un edificio así. El miedo volvió a asaltarlo, una punzada fría en el estómago. ¿Realmente pertenecía aquí? Recordó las palabras de Arturo. La decisión es tuya, Miguel. Respiró hondo y empujó la puerta de cristal. El vestíbulo era amplio y luminoso, con mármol pulido y obras de arte abstractas. Una recepcionista elegantemente vestida lo miró con una ceja levantada. Miguel sintió que se encogía. «Vengo a ver al señor Méndez», dijo, su voz apenas audible. La recepcionista, con una expresión de escepticismo, revisó una lista. «¿Su nombre, por favor?» «Miguel», respondió, sintiendo un rubor en sus mejillas. La recepcionista lo miró con sorpresa. «Ah, sí, lo esperan. 20º piso. Tome el ascensor de la derecha». El viaje en ascensor fue vertiginoso. Miguel sintió sus oídos taparse mientras subía rápidamente. Las puertas se abrieron en un pasillo silencioso y alfombrado. Otra recepcionista lo recibió con una sonrisa. «Señor Méndez lo espera. Pase, por favor». La oficina de Arturo Méndez era enorme, con vistas panorámicas de la ciudad. Grandes ventanales dejaban entrar la luz natural, iluminando un escritorio de madera oscura, sillones de cuero y estanterías llenas de libros. Arturo estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte. Se volvió al escuchar a Miguel y una expresión de genuina sorpresa, seguida de una pequeña sonrisa, apareció en su rostro. «Miguel», dijo Arturo, su voz resonando en la gran oficina. «Has venido. Y te ves diferente. Mejor». Miguel sintió una punzada de orgullo. «Sí, señor. Gracias por la dirección». Arturo asintió y le hizo un gesto hacia uno de los sillones. «Siéntate, Miguel. Quiero que hablemos». Miguel se sentó en el cómodo sillón de cuero, sintiendo su suavidad. Arturo se sentó frente a él, un aire de seriedad en su rostro. «Miguel, cuando te pregunté qué querías, dijiste que querías aprender, que querías ir a la escuela. ¿Es eso lo que realmente quieres?» «Sí, señor, más que nada», respondió Miguel con sinceridad, su voz firme. Arturo lo miró fijamente, sus ojos azules profundos y penetrantes. «Miguel, te voy a ser honesto. Mi vida no ha sido fácil. He tenido éxitos, sí, pero también he perdido a personas muy importantes para mí. Hace poco, perdí a mi único hijo. Tenía tu edad cuando se fue. Y vi algo en ti, Miguel, algo de su espíritu, un deseo de aprender, de salir adelante. No te ofrezcas. No es lástima. Es una oportunidad. Para ambos». La revelación de Arturo impactó a Miguel. El dolor en los ojos del hombre, que antes era un misterio, ahora tenía un nombre: duelo.
Miguel sintió una punzada de empatía. «Lo siento mucho, señor», susurró. Sin decir nada más, Arturo se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Miguel lo vio subir. El motor cobró vida, y el Mercedes-Benz se alejó en la penumbra del atardecer. Miguel se quedó allí, la tarjeta de visita en su mano, un pequeño rectángulo de esperanza en medio de la inmensidad de la ciudad. El sueño de aprender, de ir a la escuela, de no estar así siempre, resonaba con una fuerza inusitada en su mente. La soledad no había desaparecido, pero ahora, en su lugar, había un camino, una puerta que quizás, solo quizás, se había abierto. La promesa de Arturo, el hombre de ojos tristes, era una melodía que comenzaba a sonar con fuerza en el corazón de Miguel. La noche que siguió al encuentro con Arturo Méndez fue, para Miguel, una de las más inquietas de su corta vida. El frío habitual pasó desapercibido, reemplazado por la fiebre de la ansiedad y la esperanza. La tarjeta de Arturo, guardada cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón, se sentía como un amuleto. La decisión de ir al centro de ayuda para ducharse y conseguir ropa limpia no fue fácil. Había una barrera invisible de orgullo y desconfianza que le impedía acercarse a esos lugares. Sin embargo, la promesa de Arturo, la seriedad en sus ojos, lo impulsó a superar sus miedos. Al amanecer, Miguel se dirigió al centro, ubicado a unas pocas cuadras. El edificio, aunque modesto, parecía un oasis. Un letrero indicaba que ofrecían duchas, ropa y una comida caliente. Entró con cautela, sus ojos escaneando el lugar. El interior era limpio y sorprendentemente acogedor. Una mujer con una sonrisa amable lo recibió. «Hola, pequeño. ¿Necesitas ayuda?» Miguel, con un nudo en la garganta, asintió y mostró la tarjeta de Arturo. La mujer la leyó. Sus cejas se alzaron ligeramente en reconocimiento. «Ah, el señor Méndez. Él es un gran colaborador de nuestro centro. Ven conmigo, muchacho. Te ayudaremos». La voz de la mujer era suave y tranquilizadora. La llevaron a una ducha, le dieron jabón y toallas limpias. El agua caliente sobre su piel sucia fue una sensación casi celestial. El vapor llenó el pequeño cubículo, y por un momento Miguel sintió que se desprendía de años de suciedad, no solo física, sino también la suciedad de la desesperanza. Después de la ducha, le dieron ropa nueva, pantalones de mezclilla limpios, una camiseta y una chaqueta. Eran sencillos, pero le quedaban bien y olían a limpio. Se miró en un espejo. El reflejo era de un niño que apenas reconocía. Su cabello, antes enmarañado, estaba peinado. Sus ojos, aunque aún mostraban la fatiga, brillaban con un nuevo resplandor. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel no se sintió como un niño de la calle. Se sintió diferente. Jimeno, válido. La hora del almuerzo se acercaba y la mujer le ofreció una comida. Se sentó en una mesa, observando a otros que, como él, buscaban refugio y ayuda. La comida, un simple plato de arroz con frijoles y carne, era deliciosa y nutritiva. Comió con avidez, pero esta vez sin la desesperación que solía acompañar sus comidas. Se sentía saciado, tanto física como emocionalmente. El reloj marcaba las 11:30. Era hora de ir. El edificio de Arturo se alzaba imponente sobre la ciudad, una torre de cristal y acero que parecía rozar las nubes. Miguel miró hacia arriba, sus ojos entrecerrándose contra el sol. Nunca había estado en un edificio así. El miedo volvió a asaltarlo, una punzada fría en el estómago. ¿Realmente pertenecía aquí? Recordó las palabras de Arturo. «La decisión es tuya, Miguel». Respiró hondo y empujó la puerta de cristal. El vestíbulo era amplio y luminoso, con mármol pulido y obras de arte abstractas. Una recepcionista elegantemente vestida lo miró con una ceja levantada. Miguel sintió que se encogía. «Vengo a ver al señor Méndez», dijo, su voz apenas audible. La recepcionista, con una expresión de escepticismo, revisó una lista. «¿Su nombre, por favor?» Miguel respondió, sintiendo un rubor en sus mejillas. La recepcionista lo miró con sorpresa. «Ah, sí. Lo esperan. 20º piso.
Tome el ascensor de la derecha. El viaje en ascensor fue vertiginoso. Miguel sintió sus oídos taparse mientras subía rápidamente. Las puertas se abrieron en un pasillo silencioso y alfombrado. Otra recepcionista lo recibió con una sonrisa. Señor Méndez lo espera. Pase, por favor. La oficina de Arturo Méndez era enorme, con vistas panorámicas de la ciudad. Grandes ventanales dejaban entrar la luz natural, iluminando un escritorio de madera oscura, sillones de cuero y estanterías llenas de libros. Arturo estaba de pie junto a la ventana, observando el horizonte. Se volvió al escuchar a Miguel, y una expresión de genuina sorpresa, seguida de una pequeña sonrisa, apareció en su rostro. «Miguel», dijo Arturo, su voz resonando en la gran oficina. «Has venido. Y te ves diferente. Mejor». Miguel sintió una punzada de orgullo. «Sí, señor. Gracias por la dirección». Arturo asintió y le hizo un gesto hacia uno de los sillones. «Siéntate, Miguel. Quiero que hablemos». Miguel se sentó en el cómodo sillón de cuero, sintiendo su suavidad. Arturo se sentó frente a él, un aire de seriedad en su rostro. «Miguel, cuando te pregunté qué querías, dijiste que querías aprender, que querías ir a la escuela. ¿Es eso lo que realmente quieres?» «Sí, señor. Más que nada», respondió Miguel con sinceridad, su voz firme. Arturo lo miró fijamente, sus ojos azules profundos y penetrantes. «Miguel, te voy a ser honesto. Mi vida no ha sido fácil. He tenido éxitos, sí, pero también he perdido a personas muy importantes para mí. Hace poco, perdí a mi único hijo. Tenía tu edad cuando se fue. Y vi algo en ti, Miguel. Algo de su espíritu. Un deseo de aprender, de salir adelante. No te ofrezcas. No es lástima. Es una oportunidad. Para ambos». La revelación de Arturo impactó a Miguel. El dolor en los ojos del hombre, que antes era un misterio, ahora tenía un nombre: duelo. Miguel sintió una punzada de empatía. «Lo siento mucho, señor», susurró. Arturo asintió lentamente. «Gracias, Miguel. La vida es extraña, ¿no crees? A veces, cuando crees que no hay nada, algo aparece. Quiero ofrecerte un futuro, Miguel. Un futuro donde puedas aprender, donde puedas ser quien quieras ser. Quiero pagar tus estudios, buscarte un lugar seguro para vivir, asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para crecer. No quiero que sea una carga para ti, ni que te sientas en deuda. Solo quiero que vivas la vida que mi hijo no pudo vivir, que aproveches las oportunidades que él no tuvo. ¿Aceptarías eso, Miguel?» Las palabras de Arturo llenaron la oficina, cada una cayendo como una piedra en el estanque silencioso de la vida de Miguel. Un futuro, un lugar seguro. Estudiar era todo lo que había soñado, y más. Miró a Arturo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Sí, señor. Sí, acepto. Haré todo lo que pueda para no defraudarlo». Arturo le dedicó una sonrisa genuina, una que iluminó su rostro y borró parte de la tristeza de sus ojos. «No tienes que prometer nada, Miguel. Solo tienes que intentar. Mañana mismo comenzaremos. Te llevaré a ver el lugar donde vivirás, cerca de una buena escuela. Tendrás una tutora para ayudarte con las materias atrasadas. Esto es un nuevo comienzo para ti. Y quizás también para mí». Miguel se levantó del sillón, sintiendo que sus pies apenas tocaban el suelo. El peso de la calle, la constante lucha por la supervivencia, todo se había desvanecido. Se sentía ligero, lleno de una alegría que nunca antes había experimentado. Había cruzado el umbral. No era solo un niño de la calle que había sido ayudado por un millonario. Era Miguel, y un nuevo capítulo de su vida, brillante y lleno de promesas, estaba a punto de comenzar. La promesa de Arturo, un faro inesperado, había disipado la oscuridad, iluminando un camino hacia un futuro que, hasta ese día, parecía inalcanzable. La mañana siguiente, Miguel despertó en una cama de verdad. No era la fría acera ni el duro cartón. Era un colchón suave,
con sábanas limpias y una manta cálida. La luz del sol se filtraba por una ventana, iluminando una habitación sencilla pero acogedora. Las paredes eran de un color crema suave, y un pequeño escritorio de madera estaba junto a la cama. Había un armario, una silla y una lámpara. Era una habitación que Miguel nunca había imaginado poseer. El lugar era parte de una residencia para jóvenes en riesgo, un espacio seguro y supervisado, gestionado por una fundación benéfica con la que Arturo colaboraba estrechamente. Un suave golpe en la puerta lo sacó de su asombro. Una mujer sonriente, de unos 50 años, con ojos amables, asomó la cabeza. «Buenos días, Miguel. Soy Donna Clara, la supervisora aquí. ¿Dormís bien?» Miguel asintió, su voz aún un poco somnolienta. «Sí, gracias, Donna Clara. Muy bien. Me alegra oír eso. Tienes el desayuno listo en la cocina. El señor Méndez pasará a recogerte en una hora para llevarte a conocer la escuela y a tu tutora». El corazón de Miguel dio un vuelco. La escuela. La palabra resonaba en su mente con una mezcla de emoción y un ligero temor. Nunca había pisado un aula, salvo para mirar desde la distancia. Después de desayunar una comida sustanciosa de pan, huevos y café con leche, Miguel se preparó. Se puso la ropa limpia que le habían dado, sintiéndose más seguro de sí mismo que nunca. Cuando Arturo llegó, vestía un atuendo más casual, pero igualmente elegante. Una camisa de lino y pantalones, que lo hacían parecer un poco menos imponente, pero su presencia seguía siendo fuerte. «Buenos días, Miguel. ¿Listo para un nuevo capítulo?», preguntó con una sonrisa genuina. «Listo, señor», respondió Miguel, sintiendo la emoción burbujear en su pecho. El viaje en coche fue corto. Arturo condujo hasta un barrio arbolado y tranquilo, donde se encontraba una escuela modesta pero bien cuidada. Los niños, vestidos con uniformes, jugaban en el patio. El sonido de sus risas llenó el aire, un contraste con el ruido de la ciudad que Miguel conocía. Entraron en la dirección de la escuela, y Arturo presentó a Miguel al director, un hombre amable y de voz pausada. Explicaron la situación de Miguel, y el director asintió, prometiendo todo el apoyo posible. Luego, Arturo llevó a Miguel a una pequeña sala donde los esperaba una mujer de unos 30 años, con gafas y una pila de libros. Se presentó como profesora Elena, la tutora que le ayudaría a Miguel a ponerse al día con las materias. Su voz era clara y su sonrisa, alentadora. «Hola, Miguel. Vamos a trabajar juntos para que puedas integrarte en el nivel adecuado lo antes posible. No te preocupes, iremos a tu ritmo». Durante la siguiente hora, la profesora Elena le hizo a Miguel algunas preguntas sobre lo que sabía. Se sorprendió al descubrir que, a pesar de no haber ido a la escuela, Miguel tenía un conocimiento básico de lectura matemáticas adquirido por su cuenta. «Tienes una base excelente para empezar, Miguel. Tu curiosidad te ha servido bien», comentó Elena, impresionada. Arturo observaba la interacción con una expresión de satisfacción. Había elegido bien. De regreso a la residencia, Arturo le explicó a Miguel el plan. Iría a la escuela cada mañana, y por las tardes, la profesora Elena le daría clases particulares en el centro, centrándose en las áreas donde necesitaba más refuerzo. Los fines de semana tendría tiempo libre y Arturo se comprometió a visitarlo y llevarlo a hacer actividades. «Esto es mucho, señor Méndez», dijo Miguel, con una mezcla de gratitud y asombro. Arturo le puso una mano en el hombro. «No te sientas abrumado, Miguel. Es un paso a la vez. Y no me llames, señor Méndez, todo el tiempo. Llámame Arturo. O si quieres, tío Arturo. Me gustaría que fuéramos familia de alguna manera». La palabra familia resonó en Miguel. Era una palabra que siempre había sido un eco distante, un concepto ajeno. Miró a Arturo, la seriedad en sus ojos atenuada por una calidez inesperada. «Arturo», repitió Miguel, probando el nombre. «Le sonó bien». Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Miguel se sumergió en sus estudios con una avidez que sorprendía a sus maestros y a la profesora Elena. Su mente,
Acostumbrada a la observación aguda y a la resolución de problemas en la calle, absorbía la información como una esponja. Descubrió una fascinación por la historia y la geografía, y aunque las matemáticas le costaban un poco más, no se rendía. La profesora Elena era paciente y alentadora, y sus métodos de enseñanza hacían que el aprendizaje fuera divertido. En la escuela, Miguel encontró desafíos. Algunos niños lo miraban con curiosidad, otros con un poco de recelo. Su pasado era un misterio para ellos, pero su dedicación a los estudios y su calma innata le ganaron el respeto de sus compañeros y profesores. Hizo algunos amigos, niños que compartían su interés por aprender y jugar. Era una experiencia completamente nueva, la de pertenecer a un grupo, la de tener compañeros con quienes compartir. Arturo cumplió su promesa. Lo visitaba regularmente, lo llevaba al cine, a museos, e incluso a veces a su casa, una mansión grande pero sorprendentemente sobria, donde Miguel conoció a la ama de llaves y al jardinero, las únicas personas que vivían con Arturo. La casa estaba llena de libros y arte, y Arturo compartía historias de sus viajes y sus lecturas. La tristeza en los ojos de Arturo no había desaparecido del todo, pero se veía más tenue. A veces, una chispa de alegría la reemplazaba cuando veía el progreso de Miguel. Una tarde, mientras Arturo lo llevaba de regreso a la residencia, Miguel se atrevió a hacer una pregunta que había estado rondando en su mente. «Arturo, ¿qué le pasó a su hijo?» Arturo apretó el volante, su mirada fija en la carretera. Hubo un largo silencio. Miguel temió haber cruzado un límite. Finalmente, Arturo habló. Su voz era un susurro. Él murió en un accidente, Miguel. Fue hace 2 años. Era joven, como tú, lleno de vida. Su nombre era Pedro, y era mi mundo. Miguel sintió una punzada de dolor por Arturo. Entendió entonces la profundidad de su generosidad, la razón detrás de su conexión. Arturo no solo lo estaba ayudando, también estaba buscando una forma de sanar, de honrar la memoria de su hijo. La soledad de Arturo, pensó Miguel, era tan profunda como la suya, solo que de una naturaleza diferente. La diferencia era que ahora esa soledad comenzaba a llenarse, para ambos. Miguel había encontrado un hogar, una familia. Y Arturo, quizás, había encontrado una nueva razón para vivir, un eco de la vida que había perdido, en el pequeño niño que una vez fue un fantasma en las calles. La promesa de un futuro no era solo para Miguel, sino también, de alguna manera, para el hombre que lo había rescatado. Los meses se convirtieron en 1 año, y el año en 2. Miguel ya no era el niño famélico y desconfiado que hurtaba sobras en la calle. Su cuerpo se había fortalecido. Sus ropas, aunque modestas, siempre estaban limpias y le quedaban bien. Sus ojos, que antes reflejaban una profunda tristeza, ahora brillaban con curiosidad e inteligencia. La metamorfosis era palpable, no solo en su apariencia física, sino también en su espíritu. Se había integrado completamente en la escuela. Era un estudiante dedicado y, sorprendentemente, destacaba en varias materias. Su sed de conocimiento era insaciable. Las clases con la profesora Elena seguían siendo una parte fundamental de su rutina. Ella le había enseñado no solo matemáticas y gramática, sino también a organizar sus pensamientos, a investigar y a amar el proceso de aprendizaje. Miguel devoraba libros, desde novelas de aventuras hasta enciclopedias, ampliando su vocabulario y su comprensión del mundo. A menudo, Arturo le traía libros nuevos, elegidos cuidadosamente para alimentar su creciente interés en la ciencia y la tecnología. La relación entre Miguel y Arturo se había profundizado, transformándose en algo cercano a la de un padre y un hijo. Arturo ya no era solo el millonario que lo había rescatado, sino su confidente, su mentor y su figura paterna. Pasaban los fines de semana juntos, visitando museos, parques y a veces simplemente conversando durante horas en la gran biblioteca de Arturo. Miguel descubrió que detrás de la seriedad de Arturo había un hombre con un gran sentido del humor y una vasta sabiduría. Hablaban de todo, de historia, de ciencia, de la vida misma. Arturo le contaba historias de su propia juventud, de los desafíos que había enfrentado para construir su imperio y de cómo el fracaso era a menudo el mejor maestro.
La tristeza de Arturo por la pérdida de su hijo, Pedro, seguía presente, pero ahora estaba mezclada con una especie de paz. Ver a Miguel prosperar, ver la vida renacer en sus ojos, era un bálsamo para su alma herida. Miguel, a su vez, sentía que estaba ayudando a Arturo a sanar, a encontrar un nuevo propósito. La memoria de Pedro era honrada no con lágrimas y luto, sino con la vida y el futuro de otro niño. Un día, mientras comían en un restaurante, Arturo miró a Miguel con una expresión pensativa. Miguel, te has convertido en un joven excepcional. Tus calificaciones son excelentes, tu curiosidad es admirable y tu carácter es fuerte. Estoy inmensamente orgulloso de ti. Miguel sintió un calor en el pecho. Las palabras de Arturo significaban el mundo para él. Gracias, Arturo. Todo es gracias a ti. Arturo sonrió. No, Miguel, es gracias a ti. Yo solo te di las herramientas. Tú hiciste el trabajo. Y ahora, creo que es momento de pensar en el siguiente paso. La escuela primaria es importante, pero hay un mundo mucho más grande esperando por ti. ¿Has pensado en lo que te gustaría estudiar en el futuro? ¿Qué te gustaría ser? Miguel se quedó pensativo. La pregunta lo había rondado muchas veces, pero nunca se había atrevido a verbalizar sus sueños más grandes. Me gustaría estudiar mucho, Arturo. Quizás ir a la universidad. Y me gustaría ayudar a otros niños como yo. Niños que están en la calle. No quiero que pasen por lo que yo pasé. Arturo lo miró fijamente, una expresión de profunda emoción en su rostro. Eso es noble, Miguel, muy noble, y no dudo que lo harás. Pero para eso, necesitas una educación sólida. No solo la escuela, sino una formación de élite. Te tengo una propuesta. La propuesta de Arturo era ambiciosa. Quería que Miguel se preparara para ingresar a una de las mejores escuelas secundarias de la ciudad, una institución privada con un riguroso plan de estudios y un enfoque en la excelencia académica y el desarrollo personal. Para eso, necesitaría intensificar sus estudios, y Arturo le conseguiría tutores especializados en cada materia. Después de la secundaria, la universidad, preferiblemente en el extranjero, si eso era lo que Miguel deseaba. Miguel sintió una punzada de emoción y un poco de miedo. Era un salto enorme, de las calles a la élite académica. Pero, Arturo, ¿es posible? Esas escuelas son muy caras, y yo nunca he estado en una escuela así. Arturo le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Todo es posible, Miguel. El dinero no es un problema. Y tu inteligencia y tu dedicación son más que suficientes. Lo único que necesitas es voluntad. Y sé que la tienes. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío? Miguel miró a los ojos de Arturo, viendo en ellos la misma fe que el hombre había tenido en él desde el primer día. Sí, Arturo, acepto el desafío. Lo haré lo mejor que pueda. A partir de ese día, la vida de Miguel tomó un nuevo ritmo. Sus días se llenaron de clases intensivas, tutorías y estudio. Aprendió idiomas, profundizó en matemáticas, ciencias e historia. La profesora Elena siguió siendo su mentora principal, pero ahora también trabajaba con otros profesores especializados que lo preparaban para el exigente examen de admisión. Había momentos de frustración, de cansancio, pero la imagen de su pasado en la calle y la fe de Arturo en él lo impulsaban a seguir adelante. Durante ese tiempo, Miguel también comenzó a visitar, de forma voluntaria, los centros de acogida para niños de la calle. Hablaba con ellos, compartía su historia, les leía cuentos. Quería que supieran que había esperanza, que no estaban solos. Ver la chispa en los ojos de esos niños, la pequeña semilla de esperanza que plantaba en ellos, reafirmó su propósito. Finalmente, llegó el día del examen de admisión a la prestigiosa escuela secundaria. Miguel estaba nervioso, pero también sentía una extraña calma. Había estudiado incansablemente y sabía que había dado lo mejor de sí. Unas semanas después, la carta llegó. Arturo y Miguel la abrieron juntos, el corazón de Miguel latiendo con fuerza. La carta contenía la noticia. Había sido aceptado. Miguel leyó la carta una y otra vez, las palabras grabándose en su mente. Miró a Arturo, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Lo logré, Arturo. Lo logré». Arturo lo abrazó fuerte, una rara demostración de afecto. Sus propios ojos estaban húmedos. «Lo lograste, Miguel. Y este es solo el comienzo. El comienzo de una vida que te espera, llena de posibilidades».
de un futuro que tú mismo has construido con tu esfuerzo. La metamorfosis de Miguel estaba completa. De ser un fantasma en las calles, se había convertido en un estudiante prometedor, un joven con un propósito. Y en ese momento, abrazado por el hombre que le había dado una segunda oportunidad, Miguel supo que su viaje apenas comenzaba, y que su pasado, aunque doloroso, lo había forjado en la persona que era hoy. Alguien que, habiendo conocido la oscuridad más profunda, ahora brillaba con una luz propia, listo para iluminar el camino de otros. La vida, a veces, ofrecía segundas oportunidades, y Miguel estaba decidido a aprovecharlas al máximo. El ingreso de Miguel a la nueva escuela fue un punto de inflexión. No solo era un cambio de institución, era un cambio de mundo. El ambiente era riguroso, los profesores exigentes y los compañeros, hijos de familias acomodadas, con acceso a recursos y experiencias que Miguel solo había soñado. Al principio, se sintió como un pez fuera del agua. Sus modales, aunque pulcros, no eran los mismos que los de sus nuevos compañeros, y su historia de vida era un abismo que prefería no cruzar en las conversaciones casuales. Sin embargo, su intelecto, su disciplina y su insaciable sed de conocimiento lo distinguieron rápidamente. Las horas de estudio eran intensas. Las mañanas se dedicaban a clases magistrales, donde Miguel absorbía conceptos complejos de física, química, literatura y matemáticas avanzadas. Las tardes, a proyectos en grupo, investigaciones y, ocasionalmente, tutorías con profesores de la escuela que, impresionados por su progreso, le ofrecían ayuda extra. Los fines de semana, Miguel seguía visitando a Arturo, quien se había convertido en su principal soporte emocional. En las conversaciones, Miguel compartía sus desafíos, sus descubrimientos y sus frustraciones. Arturo, a su vez, le ofrecía consejos, no solo como mentor, sino como un amigo experimentado. Una tarde, mientras Arturo y Miguel paseaban por el jardín de la mansión, rodeados de flores exuberantes y el suave murmullo de una fuente, Miguel le confesó una preocupación. Arturo, a veces me siento diferente, como si no encajara del todo. Mis compañeros hablan de viajes a Europa, de veranos en la playa. Yo solo sé de la calle y de los libros. Arturo se detuvo, su mirada fija en el horizonte. Miguel, esa diferencia no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. Has visto el mundo desde una perspectiva que pocos de tus compañeros pueden siquiera imaginar. Esa experiencia, por dolorosa que haya sido, te ha dado una profundidad, una empatía y una resiliencia que el dinero no puede comprar. No intentes encajar en un molde que no es el tuyo. Sea auténtico. Pero, ¿y si no me entienden?, preguntó Miguel, la incertidumbre en su voz. Arturo sonrió con un atisbo de sabiduría. Algunos no lo harán, Miguel. Y está bien. No todos están destinados a entender tu viaje. Pero aquellos que sí lo hagan, aquellos que valoren tu verdadero ser, serán los amigos y las conexiones más valiosas. Y recuerda, tu historia es poderosa. Algún día, esa historia será tu voz, una voz que podrá inspirar y cambiar vidas. Las palabras de Arturo resonaron en Miguel. Comenzó a ver su pasado no como una vergüenza, sino como una parte fundamental de quién era. Esa conversación marcó un antes y un después. Miguel empezó a sentirse más cómodo en su propia piel, menos preocupado por las diferencias y más centrado en sus metas. Su desempeño académico siguió en ascenso, y su participación en actividades extracurriculares, como el club de debate y el equipo de ajedrez, le permitió interactuar con sus compañeros de una manera más natural. Fue en el club de debate donde la voz de Miguel comenzó a manifestarse. Al principio, era tímido, prefería escuchar. Pero con el tiempo, y con la guía de un profesor entusiasta, Miguel descubrió su capacidad para argumentar, para expresar ideas complejas con claridad y convicción. Su experiencia de vida, sus observaciones de la desigualdad y la injusticia, le daban una perspectiva única en los debates. Hablaba con pasión sobre temas sociales, sobre la importancia de la educación y la igualdad de oportunidades. Sus compañeros y profesores quedaban impresionados por la madurez de sus argumentos y la profundidad de su pensamiento. Un día, después de un debate particularmente emotivo sobre la pobreza urbana, una de sus compañeras, Sofía, una chica inteligente y sensible, se acercó a él. Miguel, lo que dijiste hoy fue muy poderoso.
Siento que entiendes estas cosas de una manera diferente a nosotros. ¿De dónde viene esa pasión? Miguel dudó un momento. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente sobre su experiencia personal. Recordó las palabras de Arturo. Tu historia es poderosa. Respiró hondo y, con una honestidad que lo hizo sentir vulnerable, comenzó a contarle fragmentos de su vida en la calle, de cómo Arturo lo había rescatado, de su deseo de ayudar a otros. Sofía escuchó con atención, sus ojos grandes y llenos de asombro y admiración. Miguel, eso es increíble, dijo Sofía, su voz llena de respeto. Nunca imaginé que alguien pudiera pasar por algo así y llegar tan lejos. Eres realmente inspirador. Esa conversación fue el inicio de una amistad genuina. Sofía no lo veía como el niño pobre o el protegido del millonario, sino como Miguel, el joven inteligente, apasionado y auténtico. A través de Sofía, Miguel comenzó a construir puentes con otros compañeros, algunos de los cuales también mostraron un interés genuino en su historia y en las causas sociales. Se formó un pequeño grupo de amigos con quienes Miguel se sentía verdaderamente conectado, personas que valoraban su mente y su corazón. Los años de secundaria pasaron volando. Miguel se graduó con honores. Sus logros académicos eran impresionantes, y su liderazgo en el club de debate y en proyectos de servicio comunitario eran reconocidos por toda la escuela. El día de su graduación, Arturo estaba allí, su rostro brillando de orgullo. Miguel, con su toga y birrete, se acercó a él, una sonrisa radiante en su rostro. «Lo logramos, Arturo», dijo Miguel, su voz llena de emoción. Arturo lo abrazó, una vez más, con una efusión de afecto. «Lo lograste, Miguel, y este es solo el comienzo. Ahora, el mundo es tu aula». Las opciones universitarias eran amplias. Miguel había sido aceptado en varias de las mejores universidades, tanto en Brasil como en el extranjero. Después de mucha reflexión, y conversando largamente con Arturo y la profesora Elena, Miguel tomó una decisión. Quería quedarse en Brasil, al menos por el momento. Quería estar cerca de Arturo, quien se había convertido en su verdadera familia. Y quería comenzar a trabajar en su sueño de ayudar a los niños de la calle lo antes posible. Había decidido estudiar ciencias sociales, con un enfoque en la política pública y el desarrollo social. Quería entender cómo las leyes y las políticas podían cambiar la vida de las personas, cómo podía construir sistemas que protegieran a los más vulnerables. La voz de la experiencia de Miguel, forjada en la adversidad y nutrida por la generosidad, estaba lista para resonar con fuerza. Ya no era un eco de soledad, sino un llamado a la acción. El camino de la calle a la universidad había sido largo y desafiante, pero cada paso había sido un aprendizaje, cada obstáculo una oportunidad para crecer. Y en ese viaje, la conexión con Arturo, ese millonario de ojos tristes que un día se detuvo a mirar a un niño invisible, se había convertido en el cimiento de una nueva vida, una vida con propósito y significado. Miguel entró a la universidad con la misma determinación que lo había impulsado desde el primer día que pisó una escuela. Estudiar ciencias sociales no era solo una elección académica, era una misión personal. Cada clase de sociología, cada lectura sobre política pública, resonaba con su propia experiencia y con su ardiente deseo de generar un impacto real en la vida de los niños en situación de calle. Sus profesores rápidamente reconocieron su excepcional madurez y su perspectiva única, forjada en la adversidad. No era un estudiante que aprendía solo de libros, él había vivido la teoría. Los debates en el aula se volvieron su terreno. Miguel podía argumentar con una pasión y un conocimiento de causa que dejaban a sus compañeros y profesores asombrados. Cuando hablaba de la pobreza, de la exclusión social o de la importancia de la educación, no eran meros conceptos abstractos para él. Eran realidades tangibles, heridas abiertas que él había sentido en carne propia. Su voz, que una vez fue un susurro inaudible en la calle, ahora llenaba auditorios, cargada de convicción y la fuerza de la experiencia vivida. A lo largo de sus años universitarios, Miguel mantuvo una estrecha relación con Arturo. Sus encuentros no eran menos frecuentes, aunque ahora se desarrollaban en un nuevo contexto. Discusiones profundas sobre las problemáticas sociales, análisis de propuestas de políticas públicas y planes para el futuro.
Arturo se había convertido en su principal consejero y en un incondicional apoyo. La tristeza en los ojos de Arturo había disminuido notablemente, reemplazada por un brillo de satisfacción y una renovada energía. Ver a Miguel crecer y desarrollarse, no solo como estudiante sino como persona, había traído un propósito renovado a la vida del millonario. La memoria de Pedro, su hijo, ya no era solo una fuente de dolor, sino una inspiración para la vida que Arturo estaba ayudando a construir para Miguel. Miguel, fiel a su promesa, comenzó a involucrarse activamente en proyectos sociales. Durante sus vacaciones universitarias y fines de semana libres, se ofrecía como voluntario en organizaciones que trabajaban con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Compartía su historia, daba charlas motivacionales y ayudaba en la gestión de programas educativos y de asistencia. Descubrió que su experiencia personal era una herramienta poderosa para conectar con los jóvenes, para inspirarles esperanza y para mostrarles que otro camino era posible. Muchos de esos niños lo veían como un faro de luz, una prueba viviente de que podían superar sus circunstancias. Fue en su tercer año de universidad cuando Miguel le presentó una idea a Arturo que venía gestándose en su mente desde hacía mucho tiempo. Arturo, dijo una tarde, mientras compartían un café en la biblioteca de la mansión, he estado pensando mucho en lo que podemos hacer por los niños de la calle. Las organizaciones hacen un trabajo increíble, pero a menudo carecen de recursos y de una visión a largo plazo. Necesitamos algo más grande, algo sostenible. Arturo lo miró con interés. Te escucho, Miguel. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear una fundación, continuó Miguel, con una chispa en los ojos. Una fundación dedicada a la erradicación de la situación de calle en niños y adolescentes, que no solo ofrezca refugio y comida, sino que invierta en educación, en desarrollo de habilidades, en apoyo psicológico y familiar, que les dé una oportunidad real de romper el ciclo de la pobreza y la exclusión. Y lo más importante, que sea liderada por personas que entiendan la realidad de esos niños, que hayan vivido lo mismo. Arturo escuchó con atención, su expresión grave pero sus ojos brillando con una admiración tácita. Es una visión ambiciosa, Miguel. Requiere mucho capital, mucha infraestructura y un compromiso a largo plazo. Pero es una visión que me resuena profundamente. Hizo una pausa. Su mirada se perdió en los estantes llenos de libros. Mi patrimonio, la fortuna que he construido, siempre ha sido un medio para mis empresas. Pero en los últimos años he sentido la necesidad de darle un propósito mayor, un legado que vaya más allá de los negocios. Arturo se volvió hacia Miguel, una determinación férrea en sus ojos. Miguel, mi hijo Pedro, si estuviera aquí, te diría que siguieras tu pasión. Y tu pasión es esta. Quiero que sepas que estoy contigo en esto. No solo te apoyaré con capital, quiero que esta fundación sea nuestro legado conjunto. Yo aportaré los recursos, la experiencia en gestión, y tú aportarás tu visión, tu empatía y tu voz. Quiero que seas el líder de esta fundación, Miguel. Que sea tu compromiso con el mundo. Las palabras de Arturo abrumaron a Miguel. Era una propuesta que superaba sus sueños más descabellados. No solo un apoyo financiero, sino una sociedad, un compromiso de por vida. Arturo es un honor. Es más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Lo haré. Pondré toda mi alma en esto. Lo sé, Miguel. Lo sé, dijo Arturo, una rara sonrisa suave en su rostro. Y creo que Pedro estaría muy orgulloso. La noticia de la creación de la Fundación Luz en las Calles, nombrada así por sugerencia de Miguel, se extendió rápidamente. Arturo Méndez, el magnate de los negocios, y su protegido, Miguel, ahora una figura reconocida en el ámbito social y académico, unían fuerzas para una causa noble. La prensa se hizo eco de la historia, no solo del millonario filántropo, sino del joven que, desde la nada, había logrado levantarse y ahora tendía una mano a aquellos que seguían atrapados en las sombras de la calle. Los últimos años de universidad de Miguel fueron aún más intensos. Combinando sus estudios con el diseño de los programas de la Fundación, la búsqueda de un equipo y la planificación de las primeras acciones. La profesora Elena se unió al consejo asesor, aportando su experiencia en educación.
Sofía, su amiga de la secundaria, ahora estudiante de Derecho, se ofreció como voluntaria para ayudar con los aspectos legales. Era un equipo diverso, unido por una visión común. Al graduarse con los más altos honores, Miguel ya no era solo un prometedor académico. Era un líder, un visionario con una misión. La ceremonia de graduación fue emotiva. Arturo, sentado en primera fila, aplaudió con un orgullo incontenible mientras Miguel recibía su diploma. Era el culmen de años de esfuerzo, de superación. Y era, al mismo tiempo, el inicio de algo mucho más grande. Miguel, el niño de la calle, se había transformado en un hombre de propósito, un arquitecto de la esperanza, listo para construir un legado que iluminaría el camino de innumerables vidas. El compromiso era real, la promesa inquebrantable. La Fundación Luz en las Calles dejó de ser un sueño para convertirse en una vibrante realidad. Con el respaldo financiero y la experiencia administrativa de Arturo Méndez y la visión y pasión de Miguel, la organización se estableció en tiempo récord. No era un simple albergue, sino un ecosistema de apoyo integral diseñado para transformar vidas desde la raíz. La sede central, estratégicamente ubicada en un barrio céntrico de Sao Paulo, era un edificio moderno y funcional que albergaba oficinas, aulas, consultorios psicológicos y espacios recreativos. Miguel, con su título universitario bajo el brazo y una energía inagotable, asumió el rol de director ejecutivo. Su conocimiento de primera mano de la vida en la calle le otorgaba una credibilidad inigualable. No solo dirigía la fundación, también era su corazón y su voz. Cada decisión, cada programa, estaba impregnado de su convicción de que cada niño merecía una segunda oportunidad, una oportunidad para brillar. El primer programa que lanzaron fue el de Rescate y Esperanza. No se trataba de simplemente sacar a los niños de la calle, sino de establecer un contacto humano, generar confianza. Equipos de trabajadores sociales, muchos de ellos con historias de vida similares a la de Miguel, recorrían las calles, no con juicios, sino con una mano tendida. Ofrecían comida, ropa y, lo más importante, una invitación a la fundación. El objetivo era que los niños no sintieran que los estaban rescatando de su entorno, sino que se les ofrecía una alternativa, un camino hacia un futuro mejor, pero con su consentimiento y participación activa. Una vez en la fundación, los niños entraban en el programa Puentes al Futuro. Este programa se dividía en varias fases. Primero, un periodo de adaptación y apoyo psicológico, donde terapeutas especializados les ayudaban a procesar los traumas vividos en la calle. Muchos de estos niños arrastraban heridas emocionales profundas, y este paso era crucial. Luego, venía la reintegración educativa. La fundación contaba con aulas propias y un equipo de profesores dedicados que nivelaban a los niños según sus edades y conocimientos, preparándolos para reincorporarse al sistema escolar formal. Miguel, personalmente, daba charlas motivacionales a los recién llegados, compartiendo su propia historia y ofreciendo un testimonio vivo de que la transformación era posible. Además de la educación académica, la Fundación ofrecía talleres de desarrollo de habilidades. Desde carpintería y panadería hasta programación básica y diseño gráfico, la idea era equipar a los adolescentes con herramientas prácticas que les permitieran generar ingresos dignos en el futuro. Sofía, ahora abogada, lideraba un equipo legal que trabajaba para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, buscando reunificaciones familiares seguras cuando era posible o encontrando hogares de acogida en los casos más difíciles. Arturo, aunque no estaba en el día a día, era el pilar estratégico y financiero. Se encargaba de las grandes negociaciones, de asegurar la sostenibilidad de la fundación a largo plazo y de abrir puertas en el mundo empresarial y político. Utilizaba su influencia para sensibilizar a otros grandes empresarios sobre la causa, organizando cenas benéficas y eventos donde Miguel, con su elocuencia y su historia, se convertía en el orador principal, conmoviendo a audiencias que nunca antes habían considerado la realidad de la calle. La profesora Elena, por su parte, se convirtió en la directora pedagógica de la fundación. Su experiencia y su pasión por la enseñanza eran invaluables. Ella y Miguel trabajaban codo a codo,
desarrollando planes de estudio innovadores y adaptados a las necesidades de cada niño, asegurándose de que la educación no fuera solo un requisito, sino una experiencia enriquecedora y transformadora. Los resultados no tardaron en llegar. Los primeros niños que pasaron por los programas de la Fundación mostraron progresos asombrosos. Algunos se reincorporaron a la escuela pública y destacaron académicamente. Otros encontraron vocación en los talleres de habilidades y lograron conseguir empleos dignos. Las historias de éxito se multiplicaban y la Fundación se convirtió en un modelo a seguir, no solo en Sao Paulo, sino en todo Brasil. La prensa nacional e internacional comenzó a reportar sobre el milagro de Luz en las Calles, destacando la singularidad de su liderazgo y su enfoque integral. Miguel, en medio de todo el éxito, nunca olvidó sus orígenes. Seguía visitando los barrios más pobres, hablando con los niños que aún vivían en la calle y escuchando sus historias. Se aseguraba de que la Fundación no perdiera su esencia, que siempre estuviera arraigada en la realidad de aquellos a quienes servía. Se había convertido en un referente, una voz poderosa que abogaba por los derechos de los más vulnerables. Una noche, en una cena de gala para recaudar fondos, Miguel subió al escenario. Miró a la audiencia, compuesta por algunas de las personas más influyentes del país, y vio a Arturo sentado en la primera fila, con una expresión de profundo orgullo en su rostro. Hace algunos años, comenzó Miguel, su voz clara y resonante, yo era uno de esos niños. Un fantasma en las calles, invisible para la mayoría. La esperanza era un lujo que no podía permitirme. Pero un día, una mano tendida, un acto de bondad inesperado, cambió mi vida para siempre. Habló de Arturo, de su inmensa generosidad, de cómo le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Habló de la educación, del poder de una mente curiosa y de la importancia de creer en uno mismo. Y finalmente, habló de la Fundación, de los niños que estaban transformando sus vidas, de los sueños que se estaban construyendo ladrillo a ladrillo. La Fundación Luz en las Calles no es solo una institución, concluyó Miguel, es un faro que ilumina la oscuridad, que muestra el camino a aquellos que se sienten perdidos. Y es la prueba de que, con un poco de luz, cualquier vida puede brillar. Los aplausos fueron atronadores. Miguel había logrado lo que se había propuesto. No solo había cambiado su propia vida, sino que estaba cambiando la de miles de niños. La promesa de un futuro no era solo para él, sino para toda una generación. El compromiso de un legado, forjado en la compasión y la determinación, se alzaba majestuoso sobre la ciudad, una verdadera luz en las calles. Los años pasaron y la Fundación Luz en las Calles floreció bajo el liderazgo de Miguel. Lo que comenzó como una visión ambiciosa se había convertido en una institución sólida, un modelo a seguir para otras organizaciones en todo el país e incluso más allá de las fronteras de Brasil. Miguel, ahora en sus 30, era una figura pública reconocida, no solo como director de la Fundación, sino como un incansable defensor de los derechos de la infancia y la juventud. Su historia, la del niño de la calle que se convirtió en un líder, era una fuente de inspiración para millones. La relación con Arturo Méndez se había cimentado en un lazo inquebrantable, más fuerte que el de la sangre. Arturo, ya en sus 80, seguía siendo una presencia constante en la vida de Miguel y en la Fundación. Aunque su salud le impedía el ritmo frenético de antes, su mente permanecía lúcida y su sabiduría invaluable. Pasaban horas juntos, conversando en la biblioteca de Arturo, que se había convertido en un santuario de ideas y sueños compartidos. Miguel le consultaba cada decisión importante, y Arturo le ofrecía el peso de su experiencia no como una imposición, sino como una guía amorosa. La tristeza que Arturo había llevado por la pérdida de su hijo, Pedro, se había transformado en una serenidad profunda. Ver la vida de Miguel, el florecimiento de Luz en las Calles, era su mayor consuelo y su legado más preciado. En Miguel, Arturo había encontrado no un reemplazo, sino una continuación, una nueva forma de canalizar su amor y su propósito. La Fundación era la cristalización de ese lazo, la prueba tangible de que de la tragedia podía surgir una luz inmensa. Los programas de la Fundación se expandieron, abarcando no solo Sao Paulo, sino varias ciudades importantes de Brasil. Se crearon centros de acogida adicionales, programas de inserción laboral para adolescentes e incluso una iniciativa para la prevención de la situación de calle, trabajando directamente con familias en riesgo.
La profesora Elena continuaba como directora pedagógica, una figura materna para muchos de los niños y adolescentes, y Sofía, ahora una abogada destacada, lideraba el brazo legal de la fundación, luchando por políticas públicas más justas y protectoras. Miguel nunca olvidó de dónde venía. A pesar de los trajes impecables y las reuniones con figuras de alto perfil, su conexión con la calle seguía intacta. Regularmente, se tomaba el tiempo para visitar los centros de la fundación, para sentarse con los niños, escuchar sus historias y compartir las suyas. Les recordaba que eran valiosos, que sus sueños eran importantes y que tenían el poder de cambiar sus propias vidas. Les contaba la historia de un hombre que, un día, le dio una oportunidad, no por lástima, sino por una profunda conexión humana. Un día, mientras Miguel estaba en el centro de Sao Paulo, cerca del lugar donde solía dormir en la calle, vio a un niño, de no más de 8 años, hurgando en un cubo de basura. El corazón de Miguel se encogió. Era como mirarse a sí mismo en un espejo del pasado. Sin dudarlo, se acercó al niño. «Hola, joven», dijo Miguel, su voz suave y amable, la misma voz que Arturo había usado con él años atrás. El niño se sobresaltó. Sus ojos, llenos de desconfianza y miedo, lo miraron fijamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó el niño, listo para huir. Miguel se agachó a su nivel, mostrando una sonrisa. «Busco algo para comer». «¿No? Yo también solía hacerlo». La sorpresa apareció en el rostro del niño. «Soy Miguel. ¿Cuál es tu nombre?» «Lucas», susurró el niño. Miguel continuó, su voz cargada de empatía. «Lucas, sé lo que sientes. Sé lo que es el frío y el hambre. Pero hay un lugar donde no tienes que sentir eso. Un lugar donde puedes tener una cama caliente, comida todos los días y, lo más importante, donde puedes aprender, jugar y ser un niño». Sacó una tarjeta de su bolsillo, con el logo de la Fundación Luz en las calles y la dirección. «Aquí está la dirección. Si quieres, puedes ir. Te ayudarán. Y yo estaré allí también». Lucas tomó la tarjeta con manos temblorosas, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de incredulidad y una tenue esperanza. Era el mismo gesto, el mismo inicio. Miguel sabía que no todos aceptarían la ayuda de inmediato, pero la semilla había sido plantada. Se despidió de Lucas, no con la expectativa de un resultado inmediato, sino con la fe de que, como la suya, la vida de ese niño también podía cambiar. Mientras caminaba de regreso a su oficina, Miguel miró el imponente edificio de Arturo, el mismo donde había entrado por primera vez con los nervios a flor de piel. El sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada, y Miguel sintió una profunda gratitud. Había sido un largo camino desde el cartón bajo el alero hasta el liderazgo de una fundación que cambiaba vidas. Su futuro estaba iluminado, no solo por su éxito personal, sino por la luz que él y Arturo habían logrado encender en la vida de tantos otros. Arturo había cumplido su promesa de un futuro para Miguel, y Miguel, a su vez, había transformado esa promesa en un legado perdurable, un faro de esperanza para todos los Lucas del mundo, demostrando que la bondad, cuando se siembra con propósito, puede florecer en la más hermosa de las historias. La historia de Miguel, el niño de la calle, era ahora la historia de Luz en las calles, un testimonio viviente de que la compasión, la educación y la determinación pueden, verdaderamente, iluminar el futuro. El billete en la mano de Miguel era un objeto irreal, casi mágico. Lo observó con la misma fascinación con la que un explorador examina